Buenos días, compañeros, y buenos días, señor presidente. Soy Yesenia Peralta de Business Energy de Tabasco y quiero comentarles lo siguiente. Hemos constatado la actividad económica que se está desarrollando en Tabasco como resultado de los proyectos de refinería, así como de los yacimientos importantes como Cuesqui y Tupilco en Tabasco. Entre otros, estos dos son los de mayor capacidad de desarrollar importantes producciones de crudo y gas en la región. Dichos activos forman parte de la estrategia de Pemex enfocada al desarrollo de campos nuevos. ¿Considera que estos yacimientos estarían en su capacidad de producción antes del término de su mandato? ¿Dejaría bien constituido toda esta estrategia para yacimientos nuevos y de exploración en la región, lo que ha traído como consecuencia el incremento en el empleo y el desarrollo de todas estas estrategias que benefician a la región? Y lo que también incluye que estos yacimientos podrían alimentar a todo lo que es el crudo para la refinería, sosteniendo entonces la producción, exploración y producción. ¿Qué se tiene preparado, señor presidente, para que estas estrategias al fin de su mandato queden protegidas para que no ocurra lo que ocurrió con las rondas y todo ese tipo de situaciones? Bueno, ya se ha invertido bastante en exploración de nuevos yacimientos. Estos campos a los que haces referencia son parte de esa inversión en exploración que no se hacía y resultaron campos con mucho potencial. Es decir, hay suficiente petróleo en estos campos de tierra, en Huimanguillo y en Comalcalco, básicamente. Y también está comprobado que hay suficiente petróleo en aguas someras, en las costas de Tabasco y de Campeche, en el litoral del Golfo. De modo que hay petróleo para varios años hacia adelante, porque se invirtió en exploración. Y lo que se está haciendo ahora es extraer lo que se necesita para recuperar lo que se deja de extraer con yacimientos, con pozos que ya tienen menos rendimiento, que ya están en declinación. Entonces, se está incrementando al final la producción de petróleo, la extracción de petróleo. Ya Tabasco pasó de nuevo a ser el estado con más producción de petróleo. Ya se está extrayendo de Tabasco de 1.800.000 barriles diarios, el 60%, 55-60% ya se extrae de Tabasco. A eso se debe también el que haya auge económico, que sea el estado con más crecimiento económico en los últimos tiempos, con más creación de empleos, algo que no sucedía en décadas. Tabasco llevaba pues 40 años sin crecimiento económico y sin empleo. La gente tenía que irse a buscar la vida a Cancún o al norte del país, a las ciudades fronterizas y también a Estados Unidos. Esto ya cambió y está cambiando en todo el sureste, porque se está procurando que el crecimiento de México sea más horizontal, que no solo tengamos crecimiento en el norte, en el Bajío, en el centro, sino también en el sur-sureste.
estaba desequilibrado el crecimiento económico y ahora se ha ido equilibrando, es decir, se ha ido volviendo más justo, más igualitario el crecimiento de la economía. Y tiene que ver pues con la inversión pública, porque nunca se había invertido tanto en el sur-sureste como ahora. Y esto ha permitido pues que haya empleo y que haya crecimiento económico. Hacia adelante tenemos que pensar en que ya no va a tenerse tanta necesidad de trabajo en industria de la construcción, por ejemplo. No es lo mismo la fase constructiva de la refinería, que ha llevado a ocupar hasta 35,000 trabajadores diarios, a la fase operativa. Ya va a entrar en operación, ya está en periodo de pruebas la refinería y ya no se van a requerir tantos trabajadores. Estamos hablando de esos 20, 25,000 trabajadores, se van a reducir a 2,000, 3,000 trabajadores que van a operar la refinería con obreros y técnicos. Entonces, ¿qué está pasando con los trabajadores que ya no tienen esa oportunidad de trabajo en la refinería? Pues se están abriendo otros frentes de trabajo. Por ejemplo, estamos construyendo 2 plantas coquizadoras, también para la refinación del petróleo, para convertir combustibles en gasolinas, petrolíferos en gasolinas. Básicamente combustol en gasolinas. Y para eso se requerían plantas especiales, estas famosas o llamadas coquizadoras. Cada planta de esta tiene una inversión del orden de 100,000 millones de pesos cada planta. Cuando llegamos al gobierno, en Tula estaba en proceso, parada, la construcción de una planta coquizadora. La gente de Hidalgo y de San Luis Potosí, también de Veracruz, seguramente se acuerda de cómo en el sexenio pasado transportaban tanques muy grandes, incluso que iban quitando puentes para poder transportar todo este equipo que se trajo por Tuxpan. Todo este equipo quedó ahí, en Tula, porque se presentaron problemas. Bueno, en una de estas plantas, en esa planta coquizadora, estuvo trabajando Odebrecht. Entonces tuvieron demandas, se invirtieron como 2,000 millones de dólares en la compra de equipo
y en el inicio de la planta. Entonces, cuando llegamos, tuvimos que decidir qué hacer. Dejamos ahí la planta y los fierros que se conviertan en chatarra o invertimos, desenredamos el problema y seguimos adelante, ¿no? Entonces optamos por eso y estamos destinando alrededor de 3,000 millones de dólares para concluir esta coquizadora en Tula. Ya está en proceso, vamos a terminar la planta este año. ¿Esto qué significa? Pues que ahí están hoy trabajando de 3 a 5,000 obreros en esa coquizadora. Y al mismo tiempo también tomamos la decisión de crear otra planta en Salina Cruz, que ya está construyéndose, también de alrededor de 100,000 millones de pesos, 120,000 millones de pesos, y hoy en Salina Cruz están trabajando también de 3 a 5,000 obreros. Entonces, los que trabajaban en Dos Bocas tienen ya estas opciones. Por eso también se hicieron estas inversiones. Además, es muy importante porque no cuesta lo mismo el combustible que las gasolinas. Entonces, con estas plantas, ese combustible que se produce en las refinerías se procesa y se convierte en gasolinas. Se le da un valor agregado a este producto petrolífero. Se generan empleos, pero hay otra cosa también importante. El combustible contamina más que las gasolinas que se están produciendo en estas nuevas plantas. Entonces, eso va a ayudar para que muchos trabajadores que tienen trabajo o que tenían trabajo en Dos Bocas puedan ocuparse. El Tren Maya está en su fase también de mayor demanda de trabajo, porque este año es clave. Ahí se requieren pues alrededor de 40,000-50,000 obreros. Entonces, hay posibilidad de que no falte el trabajo en tanto estemos nosotros y se estén construyendo estas obras. Hay que tomar en cuenta que es muy importante la industria de la construcción porque rápido se generan empleos, se reactiva la economía, tiene un efecto multiplicador. Nada más que cuando se terminan las obras, ya hay que pensar en otras, no dejar de invertir para seguir creando empleos y que se vayan también especializando los empleos que se van generando para que se tenga trabajo permanente. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Hacia el futuro, Tabasco, Campeche, el sureste, Chiapas, pues van a tener estos yacimientos, va a seguir la extracción de crudo. Esto, aunque no es
industria de la construcción que ocupa mucha fuerza de trabajo, de una u otra manera sí es una derrama económica y sí ayuda a la economía regional y va a estar funcionando la refinería con alrededor de 2.500, 3.000 empleos directos. Bueno, también para que estos trabajadores operen en la refinería de Dos Bocas, tenemos que construir pues alrededor de 500 viviendas para técnicos y para obreros especializados. Eso ya se está iniciando, ¿sí? Y eso también genera empleos y genera bienestar. Y luego, pues ya los próximos gobiernos pues van a tener que seguir invirtiendo porque además es un buen negocio. El petróleo, los tecnócratas lo convirtieron en un mal negocio. Rockefeller decía, el Rockefeller mayor decía que el petróleo era el mejor negocio del mundo. Y luego agregaba, y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. O sea, el petróleo siempre es negocio porque es una actividad extractiva. No se le paga renta a la naturaleza. Entonces, extraer un barril de petróleo, por muy caro, son 18, 20 dólares. Y hoy la mezcla mexicana de petróleo se está vendiendo a 73 dólares el barril. Entonces, ¿qué actividad económica deja una utilidad así? Si cuesta 18, 20 extraerlo y se vende en 73, 50 dólares de utilidad por barril. Eso nada más multiplíquenlo por 1.800.000, 1.900.000 barriles diarios, pues es un buen negocio para la nación. Por eso se convirtió en México, como en todo el mundo, en la gran tentación. Por eso querían privatizarlo y avanzaron, pero no lograron consumar el despojo, ¿no? De hecho, presidente, dejó de invertirse en la cuestión de exploración para no tener nuevos yacimientos. Por eso es la importancia de mi pregunta, de comentarle si va a tener una valoración importante dentro de Pemex para que esta estrategia de yacimientos nuevos permanezca aún después de su mandato. Lo tienen que hacer, porque ya se levantó la producción. Iba en descenso 14 años consecutivos, 15, perdiendo producción año con año. Desde el 2004 hasta que llegamos, todavía el 19 cayó. Y a partir del 20 empezamos a subir, y de 1.700.000, no sé si tenemos la gráfica de Pemex, de producción de petróleo, y ahora debemos estar pues en 1.800.000, se ha recuperado y va arriba. Tenemos posibilidad de llegar cerca de los 2 millones de barriles diarios. O sea, porque hay
yacimientos gracias a que se invirtió en exploración, que no se hacía. ¿Y saben dónde se invertían? En exploración y en producción. De hecho, también se ha descubierto que varios pozos fueron tapados, Sí. inclusive. Y los no les taparon. importa. Sí. Invertían en el norte. Invertían en exploración, incluso en perforación con plataformas en aguas profundas. Chicontepec, en el caso de Veracruz, que sí hay petróleo, pero que cuesta mucho extraerlo, no con mucha cantidad de crudo. Pero ¿por qué invertían? Durante 20, 30 años, Pemex destinó la mitad de su presupuesto al norte, cuando el petróleo se encuentra en el sur y está se en el sur abandonó la exploración. y en tierra y en aguas someras, no en aguas profundas. ¿Pero por qué esta irracionalidad? Por la corrupción, porque no les importaba extraer petróleo. Lo que les importaba eran los contratos, aunque parezca increíble. Entregar contratos, muchos, a empresas extranjeras, en Chicontepec, por ejemplo, entregaron contratos, no extraían petróleo, pero pagaban mucho por esos contratos. Por ejemplo, el gas en la cuenca de Burgos, le entregaron el contrato a Repsol, supuestamente se iba a extraer más gas, no se extrajo más gas que el que ya sacaba Pemex, pero estuvieron como 10, 15 años con unos contratos onerosos en donde Repsol hizo su agosto, cobrando sin que se produjera gas, sin que se extrajera gas. O sea, un fraude completo. Les pagaban a los técnicos españoles, directivos españoles, cantidades exageradas, sueldos en dólares, viáticos, de todo tipo. O sea, buenos negocios para las empresas extranjeras, empresas particulares, malos negocios para la hacienda pública, para el patrimonio de los mexicanos. Todo eso es lo que ya se terminó y por eso se está rescatando a Pemex. Y es lo mismo de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso les molestó muchísimo, ¿no?, lo de Iberdrola, porque va en contra de su política privatizadora. Pues lo que querían era que desapareciera la empresa pública, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, para que todo el mercado de la industria eléctrica quedara en manos de particulares y a padecer los consumidores, como en Europa, donde tienen que pagar tarifas altísimas de consumo de energía eléctrica, porque no hay en Europa empresas públicas, todo está privatizado y era el modelo que querían imponer. También en Estados Unidos está privatizada la industria eléctrica y también por eso padecen. Cuando hay heladas que congelan las líneas de gasoductos, en Texas hace relativamente poco, 3, 4 años, estaban padeciendo la gente del frío porque no había electricidad, porque no hay empresas públicas y
no tienen una sola red nacional de distribución de energía eléctrica. Pueden tener energía eléctrica en un estado cercano, no afectado por una nevada, pero no pueden transmitir o no pueden conducir esa energía al estado afectado porque todo está privatizado. Entonces el modelo nuestro es otro y lo que estamos procurando pues es la recuperación de estas dos empresas públicas que son estratégicas, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que no estaban pues, contempladas para que siguieran funcionando. ¿Cómo le llaman en el fútbol cuando están tirando los penaltis? ¿Muerte qué? Muerte súbita. Sí, era algo así. Que poco a poco se fuesen arruinando. ¿Sí? Avanzaron, lamentablemente. Por ejemplo, comentábamos que acabaron con la industria petroquímica, que era una industria de punta, de las mejores a nivel internacional. La acabaron. Y la refinería, bueno, dejaron las plantas con una capacidad de producción del 38%. Y durante 40 años, el tiempo que duró el periodo neoliberal, por la aplicación de esta política de pillaje y de saqueo, no hicieron una sola refinería, porque no estaba contemplado. Siempre sostuvieron, no es negocio, es mejor vender el petróleo crudo y comprar las gasolinas. Siempre. Por eso sí han habido cambios. Y aquí está. Miren cómo encontramos. Aquí teníamos un mes de haber entrado al gobierno. 1.642.000 barriles. Pero esto venía de 3.400.000 en el 2004. Y empezó a caer. ¿Por qué se llegó hasta 3.400.000? Porque con Zedillo decidieron intervenir los pozos de la sonda de Campeche, el campo de Cantarell, que era de los más grandes del mundo. Llegó a producir ese campo, solo ese campo, 2 millones de barriles diarios. Entonces, para extraer más petróleo, decidieron de manera equivocada precipitar la producción, inyectando nitrógeno a los pozos y contaminaron los pozos con nitrógeno, con gas, y tuvieron que pues empezar a quemar gas en grandes cantidades. Todo un desperdicio, pero además se empezó a caer la producción de Cantarell. Bueno, actualmente Cantarell debe estar produciendo de 2 millones de barriles, debe estar produciendo 120.000 barriles. De lo más irracional que puede haber, porque ese campo pudo haber
producido más si se hubiese explotado de manera racional. Esto los técnicos de Pemex lo saben bien. Bueno, entonces empezó la caída y llegó aquí. Aquí tocamos fondo. Y aquí entramos. Y empezamos poco a poco. Pero aquí empezamos con inversiones en exploración. Este es ya el primer trimestre de este año. 1.875.000. Y este es el 16 de marzo. Ayer, ¿no? ¿O cuándo? Sí. Un mes, estamos en abril. 16 de marzo. 1.915.000. Y este es el promedio del 23, 1.950.000. Y eso es lo que estamos pensando. 24. No vamos a pasar promedio de 2 millones de barriles, aunque tenemos yacimientos para extraer más. Porque con esto, con esta producción, podemos abastecer nuestras refinerías y lograr el propósito, que esa es la reconversión de la autosuficiencia. No vender crudo, sino procesarlo. Por eso la rehabilitación de las 6 refinerías, por eso la compra de la refinería Deer Park, por eso la nueva refinería de Dos Bocas. Esta es la histórica, la que les hablaba yo. ¿Cómo se cayó? Esto es para que quienes nos están viendo vayan conociendo acerca del daño que causaron los neoliberales corruptos, porque hay mucha gente que no tiene esta información. Además, pues no es fácil que se conozca. Por eso ya no querían las mañaneras, porque así ellos controlan la información. Ellos deciden qué informan y qué no informan. Y en el pueblo hay dichos, ¿no? Sabios. Mucha gente dice, es que no les conviene. Y es así. No les convenía. Entonces, pero esto es lo que hicieron. Y más toda la corrupción, porque aquí aprobaron la reforma energética y engañaron de que iba a llegar el dinero del extranjero, pues a raudales, y que esto iba a aumentar, se iba para arriba. Y no. Fue una mentira. Eso sí, para aprobar la reforma energética, sobornaron a los legisladores del bloque conservador, para no hablar de partidos. Los maiciaron.
para que votaran a favor de la reforma constitucional. Eso está aprobado. El señor que está en la cárcel, que era director de Pemex, Lozoya, lo declaró, está en su expediente, que recibió órdenes de darles dinero a los legisladores, senadores, diputados. Maición, entonces, afortunadamente, pues esto ya no está sucediendo, nada más que están enojadísimos, porque además de corruptos, son muy hipócritas, cretinos. Deberían de estar ofreciendo disculpas. No solo los corruptos, los funcionarios que permitieron esto, sino los que callaron en los medios de información, los que guardaron silencio con todo este saqueo. Afortunadamente, el pueblo de México es un pueblo sabio y supo decidir en su momento. ¿Qué hubiese pasado? El pueblo sigue apoyando esto. ¿Cómo estaría el país? Nada más así. En el caso de... bueno, pon la otra, pero... ¿Qué hubiese sucedido? Porque no estoy inventando nada, estos son datos oficiales. Íbamos a llegar a importar crudo, petróleo crudo. Y lo mismo en la industria eléctrica. Pues y con todo el esfuerzo que se ha hecho luchando contra el Poder Judicial que protege a las empresas particulares, no protege al pueblo de México, no protege a los consumidores nacionales, otorgándoles amparo para todo, poniendo obstáculos de todo tipo. En el caso de la Cámara, bloqueando los legisladores del conservadurismo corrupto todas nuestras iniciativas. Bueno, y no dejándonos nosotros. Ya la producción de energía de la Comisión Federal, después de tener el 100% de producción, de ser la única empresa que abastecía de energía eléctrica al país, hasta Cedillo, llegó con todo el esfuerzo nuestro al 39%. Si no tomamos la decisión de lo de Iberdrola y se les compran las 13 plantas para subir a 55% y otras cosas que van a permitir que incremente más la generación, la Comisión Federal de Electricidad. Si no hacemos eso, desaparece. Y todo por la corrupción. ¿Qué no es corrupción? El que se vendan los ferrocarriles nacionales y que el presidente que los vende, que vende las empresas,
en este caso, empresa Ferrocarril Nacionales de México, se va a trabajar con la empresa extranjera que compra los ferrocarriles. ¿Qué no es corrupción eso? ¿No es deshonestidad? O el caso de Calderón, que llega a ser secretario de Energía, luego presidente, y termina y se va a trabajar con Iberdrola de consejero. Y ahora lo que estamos viendo en el caso del expresidente Fox, eso sí ya es extremo. Y dicen que estábamos bien cuando estamos padeciendo no de una crisis, de un proceso de degradación progresiva, de una decadencia. Imagínense el expresidente Fox obteniendo permisos para vender marihuana. Además, negándolo. No, es cierto. Claro que es cierto. Se tienen las pruebas. Nada más que también por respeto, ¿no?, a un expresidente, ya no vamos aquí a seguir mostrando documentos. Dan pena ajena, es bochornoso. Pero todo esto ojalá y sirva para que la gente siga despertando, que siga tomándose conciencia de que necesitamos purificar la vida pública y no permitir la corrupción y no permitir la impunidad. Y que eso era lo que más dañaba a México. Eso es lo que daba el traste con todo. La causa principal de la desigualdad económica, social, de la violencia, de lo que no se trataba ni en las universidades, ni en academia, mucho menos en las cámaras o en el gobierno. No se usaba, no se aplicaba, no se utilizaba la palabra corrupción. Ese no era el problema. Nos tenían o querían tenernos a todos volteando para otro lado. La prensa sobre corrupción, nada. En todo el periodo neoliberal. Nada, nada, nada. Ya estamos ahora viendo la devolución de 5,000 millones de pesos. Fíjense la historia. Está el señor Moreira, de gobernador, su secretario de Finanzas, acumula esta cantidad, que no es poca cosa, 5,000 millones de dólares. Perdón, de pesos, 5,000 millones de pesos. Pero en ese entonces aumenta la deuda de Coahuila y estaba la rivalidad PRI-PAN.
Y empiezan los del PAN a denunciar a Moreira. Lo recuerdo muy bien porque yo andaba por todo el país y me molestaba muchísimo, ¿no? Porque todo era pura simulación. Para ganar votos, engañando a la gente de que eran distintos. Por ahí, ayer vi unos carteles. Es interesante esto, aunque les moleste, ¿no? Pero es pedagogía política. A ver si encuentras unos carteles en donde aparecía, a ver si son reales, ¿no? No vaya a ser montaje. Aparecían en la Cámara de Diputados el que es ahora presidente del PAN y otros hablando de fuera Moreira, con unos carteles, a ver si, o sea, antes de que se arreglaran públicamente, porque el arreglo lo tenían desde tiempo atrás, pero allá en Coahuila, que habían elecciones, todo era en contra de Moreira, ¿no? Los panistas de allá y de acá, ¿no? Denunciando la corrupción y la deuda de Coahuila. Incluso presentan los panistas una denuncia contra Moreira. Lo denuncian por corrupción. Gana Peña. Y como traían el arreglo, como parte de la negociación entre ellos, de los enjuagues, Calderón ordena que le quiten los cargos a Moreira y le dan un oficio de exoneración. Tiene un nombre legal. El no ejercicio de la acción penal. El oficio de la procuradora de entonces del señor Calderón. Y en la calle, en los mítines, seguían los del PAN. Fuera Moreira, fuera Moreira. Y denunciándolo, ¿no? De repente detienen a Moreira en España y saca el oficio del ejercicio del no ejercicio de la acción penal y lo liberaron. Pero es tan interesante esto. Estamos hablando de que ahora están devolviendo los estadounidenses por primera vez 5,000 millones de pesos de esta época, de este tiempo. Está en las redes, lo vi.
de eso. Eso. Nada más chequen, a ver, no vaya a hacer montajes. Sí, el que está allá no es el presidente. Sí. Fíjense, bueno, es real. Sí, bueno, esto es de esa época. En esta época también el periódico Reforma era el vocero, lo sigue siendo, ¿no? Pero en ese entonces defendía solamente al PAN. Y entonces estaba en contra de los Moreira, el periódico Reforma. Diario. El norte, pues, de allá de Monterrey. Las vueltas que da la vida. Ahora resulta que son aliados. ¿No tienes una de los Moreira con con el del PAN? ¿Y qué dice ahora el norte? Pues están apoyando al candidato del PRI y del PAN en Coahuila. No cabe duda que tenía razón el presidente Juárez al afirmar que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. ¿Cómo es esto? Afortunadamente, pues ya la gente va tomando conciencia, va despertando. Y esto es lo que les molesta, porque no quisieran que se supiera nada de esto. Que ya no se hablara de esto. Por eso quieren censurarnos. Ya no quieren la mañanera.